En este video les vamos a estar mostrando qué hacer gratis en el Distrito Financiero de Nueva York. En un recorrido que nos llevará un poco más de una mañana, te vamos a mostrar cuáles son nuestros imprescindibles en esta hermosa zona. No vamos a estar visitando el memorial del 9/11, ya que consideramos que eso está en todas las guías. Acá vamos a intentar mostrarte algo distinto. Como decíamos, haremos todas estas actividades gratuitas, así que salvo una, no estaremos ingresando a ningún lugar. Eso es algo a tener en cuenta si vas a visitar la ciudad con poco presupuesto. Quédate hasta el final porque te vamos a mostrar dos lugares que no suelen estar en ninguna guía turística y hay que visitar sí o sí. Nuestra primera parada será el Oculus, esta hermosa estación de metro y pad que te va a dejar con la boca abierta. Esta estación, donde pasan diariamente más de 250.000 personas, será un gran punto de partida, ya que es un gran shopping en donde podrás encontrar todo tipo de locales y estarás en el centro neurálgico de la zona financiera de Nueva York. Nuestra segunda parada será el famoso Battery Park. Este es el parque más al sur de Manhattan y podrás ver, aunque de lejos, la Estatua de la Libertad y las pequeñas islas cercanas. Además, en este parque hay varios monumentos que son muy lindos. Tras este recorrido por la costa, vamos a meternos un poco más hacia adentro y vamos a conocer uno de los símbolos de Nueva York, el famoso toro. Está ubicado en el parque más antiguo de Manhattan, que es el Bowling Green, de 1700. Este toro pesa un poco más de 3 toneladas y lo clásico para que te dé suerte es hacer la famosa foto tocándole los testículos. ¿Lo harían? Seguiremos este recorrido paseando por estas hermosas calles, pasando por la Trinity Church, una iglesia de 1790 que es muy linda tanto por dentro como por fuera. Seguiremos caminando y vamos al lugar principal del distrito financiero, que es sin dudas Wall Street con su Federal Hall y su famosa Bolsa de Nueva York. Aquí vas a ver cientos de personas de traje caminando en el medio de su jornada laboral. Además, aquí ubicaron a la ya famosa niña sin miedo haciéndole frente al poder. Y ahora sí, llegamos a dos lugares que no suelen estar en las guías como les habíamos prometido. El primero es un parque oculto en el medio de este caos. Elevate Acre. Esta terraza está ubicada entre varios edificios. Para llegar vas a ver unas escaleras mecánicas que parecerían que no conducen a nada, pero una vez que subís es un paraíso en el medio del bullicio de la ciudad. Este lugar está lleno de vegetación y es ideal para hacer un picnic en el almuerzo, ya que tiene varias mesas y además un parque en donde te podés tirar sin problemas. El segundo es Stone Street, la primera calle pavimentada de Nueva York. Está llena de restaurantes y bares para tomar algo, pero lo principal es que es una calle que parece detenida en el tiempo. Te recomendamos sentarte a relajarte acá, tomar algo y disfrutar un poco de la vida neoyorquina. Baby,
Para el final dejamos una actividad completamente gratuita que nosotros en nuestras primeras visitas a Nueva York no queríamos hacer, pero cuando la hicimos realmente nos encantó. Se trata del ferry a Staten Island, que es completamente gratuito. Esto es algo a tener en cuenta ya que hay gente en la puerta que intenta venderte un ticket, pero no hace falta. Tendremos la posibilidad de ver todo el skyline de Manhattan desde el agua de una manera muy diferente. Además, tendrás la posibilidad de ver la Estatua de la Libertad desde muy cerca, casi como si hubieras pagado uno de los ferries que te llevan a conocerla. Una vez que llegamos a la isla, tenemos la opción de recorrerla, ir a uno de sus outlets o bien volver nuevamente de manera gratuita sin siquiera salir de la estación de llegada. Todo esto te llevará aproximadamente una hora. Y llegamos al final de nuestro recorrido. Obviamente en esta zona también hay museos y más cosas para hacer, pero este es un panorama de lo que podemos hacer en una mañana. Esperamos que les haya gustado el video, los invitamos a suscribirse y ponerle me gusta.